computadora. Bien, perfecto. Bueno, buen día, ahora sí. Estamos todos. Vamos a empezar con la clase de la unidad número 4. ¿Sí? Ustedes tuvieron la semana pasada la clase 1 y esta semana la clase 2. Bien, los contenidos van a ser estos. No voy a subir otra clase más porque em, estarían todos dados en la clase 1 y la clase 2. ¿Sí? Bien. La semana que viene vamos a subir el lunes 25, ahora cuando terminemos de hablar sobre todos los contenidos que tenemos, cómo va a ser el trabajo final obligatorio, qué es lo que voy a subir, la forma eh, que se piensa, digamos, para tener ya aprobada la materia. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna consulta de lo que venimos viendo? Pregunto. Bueno, silencio. Vamos a pasar y vamos a ver primero las tareas del profesional de las bibliotecas y luego vamos a terminar con gestión y planificación de las bibliotecas y vamos a ver un poco lo que es el tema de proyectos. Bien, arranquemos. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto las teorías, ¿no?, de la administración? Y dentro de las tareas, no solamente del profesional, sino de la biblioteca, sino de cualquier administrador, una de las funciones que tiene el administrador en cualquier organización fueron planteadas por Fayol, ¿sí?, que es la administración dentro de lo que serán las corrientes, las primeras corrientes que vimos. Fayol hablaba de las funciones. Había diferentes funciones en la organización y la función administrativa integraba las otras funciones porque era parte eh, de todas las funciones. Tenía que tener integrado todo, tenía que controlar todo, tenía que verificar que las otras funciones, ¿se acuerdan que era la de producción, las de financieras, las de contabilidad, etcétera, etcétera? Tenían que velar por las funciones de las tareas de la organización. Entonces decía, bueno, tenemos funciones administrativas, que acá las tenemos, son 5, que es prever, organizar, las cuestiones de autoridad, que son las de mando, coordinar y controlar. Entonces decía, bueno, estas son las funciones que básicamente un administrador tiene que tener. Prever, ¿por qué? Porque es antes de que suceda. Entonces, yo puedo definir el objetivo, o sea, hacia dónde yo quiero ir, y luego veré qué cosas yo tengo que hacer, ¿no? Esto tiene que ver con el pensar antes de que suceda. ¿Y qué quiero, ¿no?, este estado futuro deseado? ¿Qué cosas quiero que pasen? Obviamente tengo que pensar en un principio, ¿no? En un hacer. El link de asistencia. Voy mechando con lo que me van pidiendo. Ahí lo subí. De nada, Nadia. Bien, organizar, que tiene que ver con todas las cuestiones de la estructura, la responsabilidad, los niveles, los cargos. Yo ahí voy a tener, como dice ahí, que ver con recursos humanos, todos los recursos que yo necesito para poder tener, digamos, todas las funciones necesarias de la organización. O sea, tengo que organizar. Luego tengo que tener esta unidad de mando, que es esta autoridad, es decir, cómo van, que viene, digamos, con el 4, que es con la coordinación, cómo voy a pensar no sé, si una persona tiene que llevar un informe, bueno, ¿quién, no? Esta unidad de mando es, bueno, ¿quién tengo arriba? Que obviamente una cosa va a llevar a la otra. El organizar va a llevar planificar los mandos, ¿no? ¿Quién va a tener a cargo cada cosa y si tienen a cargo personas o a quién tienen arriba, ¿no? Esta cuestión de la autoridad, que también tiene que ver con la toma de decisión, ¿no? Si yo tengo poder en la toma de decisión en mi cargo o tengo que preguntar a alguien para poder tomar decisiones. Coordinar tiene que ver con armonizar todas estas funciones de la organización para que
no se generen los cuellos de botella, no se generen inconvenientes, conflictos, por lo tanto tengo que dirigir, ¿no? ¿Cómo van a estar puestos en secuencia estas etapas o estas áreas o departamentos? ¿Cómo funcionarían? Siempre mirando el objetivo de la organización. Y luego tengo que verificar que lo que se está haciendo salga bien, que el objetivo se cumple, por lo tanto tengo que controlar, tengo que ver si hay algún desvío, qué es lo que está pasando, ver y tomar decisiones sobre este desvío, analizar em, por qué sucede esto, ¿no? Y eso me va a llevar a ver dónde tengo que modificar, qué tengo que cambiar, y el controlar es fundamental para que todo esté en orden, ¿no? Siempre una organización tiene que ir verificando que todo vaya funcionando bien. Continuemos. Bueno, dentro de las cuestiones administrativas de la biblioteca y de otra organización, que puede ser no una biblioteca, son los manuales de procedimiento. Recordemos que los manuales de procedimiento vienen de una estructura bastante rígida, bastante impersonal, porque que viene, digamos, del modelo burocrático que ustedes también estudiaron en las unidades pasadas. ¿Por qué? Porque describen las actividades que tienen todas las funciones que tiene la organización, ¿no? Todo lo que yo necesito para que cumplir, digamos, este objetivo. Entonces, el manual de procedimiento es un documento que me va a describir, me va a poner todas las responsabilidades en este documento, quién participa, son todos los puestos de trabajo y de la forma que yo necesito que se gestionen y que se proceda, ¿no? Entonces, tengo también la información, por ejemplo, tal persona recepcionista tiene que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, ¿sí? Tiene a cargo tal cosa. Bueno, tiene que cumplir con tal responsabilidad. Perfecto. Tenemos ahí formularios, planillas o todo lo que necesite para incluirlo dentro del manual. Por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, tenía en un manual de procedimiento cómo tenía que confeccionarse la nota de crédito y la nota de débito o la factura o el remito. Entonces ya lo tenían ahí de la forma que tenía que hacerse. Bien, perfecto. Los formularios pueden estar en blanco, dando ayuda a este usuario que va a leer el manual de procedimiento para poder saber cómo tener que llenar este formulario, ¿no? Entonces ahí tenemos notas, podemos tener anexos para que esta persona, como dice ahí, sepa qué hacer en su puesto de trabajo. Entonces, es un complemento útil para poder capacitar al personal. O sea, yo necesito que la persona que esté ahí lo pueda hacer sin tener que estar pidiendo, estar preguntando a otra persona. Entonces, yo con el manual de procedimiento me aseguro que todo lo que tenga que hacer lo tenga ahí por escrito, ¿no? Entonces, también hablaba del modelo burocrático de esta cuestión de que todo tenía que estar por escrito, de que el criterio tenía que ser homogéneo para que todos pudieran interpretar de la misma forma lo que estuviera escrito. Y bueno, el manual de procedimiento viene, digamos, desde ese lugar, ¿no? De una estructura totalmente impersonal, porque consideraba que el puesto de trabajo no era de acuerdo a la persona que lo hacía, sino que si la persona que se iba, pues venía otra persona y continuaba el cargo sin que haya ningún inconveniente. Entonces, aseguraba este manual esta continuidad y este puesto de trabajo, ¿no? En el tiempo. Bueno, es base de análisis para el trabajo mismo y como dice ahí, se sabe qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, entonces aumentaría la eficiencia y también la independencia de ese trabajador, ¿no? O sea, no tiene que estar preguntando a todos si está bien o está mal, o sea, lo puede hacer mediante su propio trabajo. ¿Qué tiene que tener el manual de procedimiento? Tiene que tener las pautas generales de toda institución, el logo, el nombre, el lugar y fecha donde se elabora el manual, las unidades, que son los departamentos, las áreas, ¿no? Cómo va a estar separado, tiene que haber un índice, una introducción, cuáles van a ser los responsables de cada uno, digamos, de los sectores, puede estar las políticas
y los lineamientos generales de eh, de esos cargos. Bueno, y como dice ahí, tiene que ser elaborado de forma clara y consistente para que todas las personas lo puedan comprender, ¿no? Em, y como yo recién lo decía, como dice en el último punto, deberá ser lo suficientemente explícito para evitar la continua consulta a los niveles jerárquicos superiores o horizontales, o sea, a los que tenemos al costado. Bien, también podemos tener dentro de las cuestiones administrativas de la biblioteca estos formularios, que son estas formas impresas que están dentro del manual de procedimiento y que ayudan, ¿no?, a burocratizar un poco los procedimientos o las rutinas de trabajo. Y también puedo establecer diagramas de flujo que cuando yo tengo un paso a paso donde el documento tiene que proceder de determinada manera, yo puedo hacer una representación gráfica, que esos son los diagramas de flujo, y la secuencia de estas operaciones. Ustedes la clase tienen ahí una imagen de cómo puede este material o este documento ir pasando, ¿no?, de acuerdo a las distintas áreas y qué es lo que tiene que hacer cada área. Entonces me sirve como para saber cómo iría este material, digamos, circulando en toda la organización, ¿no? O sea, el recorrido de materiales. Bien, luego tenemos el reglamento de la biblioteca, que también lo vamos a tomar como si fuera la ley, ¿no?, de la institución, porque acá vamos a tener escritos tanto los derechos como las obligaciones que tienen los usuarios. También lo van a utilizar los lectores para poder tener conocimiento de las pautas y políticas de la biblioteca. Y bueno, se enuncian las condiciones, obligaciones que la biblioteca establece y pauta también algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios, ¿no?, que necesito aclarar, como puede ser el servicio de préstamo, que es cuando ya el libro o el material sale de la institución. Bueno, establecer pautas para que conozca el usuario de la forma de las condiciones, ¿sí? Em, bueno, y también, tanto como el manual de procedimiento como el reglamento, hay que ir viendo si hay alguna modificación o alguna mejora de acuerdo al proceso normal del día a día, ¿no?, de la rutina de trabajo. Si se marca alguna diferencia, también trasladarla al manual de procedimientos y al reglamento de la biblioteca para que no quede obsoleto, ¿no? Y que el reglamento sea lo más fiel al proceso que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Y también tenemos la guía, la guía del lector, que va a estar dentro del reglamento de la biblioteca, que es un folleto, donde yo acá aclaro la historia de la biblioteca. Es más, puedo ver su objetivo fundamental, ¿para qué, no?, esa misión, la visión, los valores que tiene, ¿no?, este funcionamiento a grandes rasgos, y sirve para que este usuario o el lector tenga conocimiento de la institución, ¿sí? Es como eh, muchas veces cuando uno entra a una página de internet, es lo primero que ve, ¿no? La historia, los valores que tiene la institución, cuándo se creó, bueno, cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta para que sepa el usuario la historia de la organización, ¿no? Bien. Otra cosa que me parece fundamental en las tareas del bibliotecario y también de cualquier administrativo es tener en cuenta que se pueden analizar ciertos datos, ¿sí?, que son los que van pasando, ¿no?, como historial de diferentes situaciones y las cuestiones también a futuras, porque se puede estimar. Entonces, acá el concepto de la estadística, que la estadística es una rama de la matemática, nos viene a ayudar, que sería una herramienta para poder aplicarlas en el día a día. ¿Por qué? Porque la estadística es un método, ¿no?, son herramientas que me ayudan a recolectar datos, sea cual sea, ¿no?, de cualquier objeto de estudio que yo tenga, em,
de la biblioteca, de algo en particular que yo quiera analizar, me sirve para recolectar esos datos, para poder analizarlos, para poder, como dice ahí, reducir, porque yo puedo, mediante algún promedio también de varios valores, establecer un dato solo, que es una medida de resumen, y analizarlos, procesarlos, estos datos, para tener información. Una vez que yo tengo esa información, me permite poder tomar decisiones. Pero no decisiones porque creo o me parece, sino en base a un dato analizado, a datos analizados, mediante la incorporación de la estadística en la biblioteca. Entonces, estas tomas de decisiones tienen, ¿no?, como otra consistencia, otro sustento en base a las estadísticas. Que estas estadísticas muchas veces se pueden agregar al manual de procedimientos, es decir, yo puedo ya tener diferentes procedimientos que es necesario que se hagan en tal o cual puesto de trabajo, donde se especifica qué tipo de estadística, qué cosas yo quiero analizar, ¿no?, de esta organización. Entonces, lo tengo como una tarea más dentro de un puesto de trabajo. Bien, estas estadísticas yo las puedo obtener de diferentes variables. Las variables pueden ser una persona, un grupo de personas, la cantidad de libros, ¿no?, o sea, puedo analizar el servicio de préstamos. O sea, el objetivo a analizar puede ser variado, puede ser varias. Y esta variable puede ser un valor numérico, no sé, números de préstamos de tal libro, ¿no? O sea, puede ser 1, 2, 3. O esta variable puede ser un atributo, una característica que tenga, como, no sé, una concesionaria quiere saber los colores de los autos. Rojo, ver cuál es el que más se vende, ¿no? Y esto puede ser, este dato yo lo podría llevar a un dato numérico, teniendo en cuenta diferentes situaciones, pero se trata siempre de tener un valor numérico para poder trabajar, si digamos, sobre esos datos numéricos. ¿Para qué me sirve a mí en la biblioteca la estadística? Porque yo puedo evaluar algún servicio, puedo evaluar algún desempeño, de acuerdo a qué, a alguna situación, por ejemplo, de un año a otro, ¿no? Puedo decir, bueno, el servicio de préstamo del año 2024, ¿cuántos usuarios, no sé, X, o cuántos usuarios nuevos tengo este 2024, en comparación con el año anterior, con años anteriores? Entonces yo puedo comparar, ¿no? Me sirve para eso, para comparar y tomar decisiones. Y como dice ahí, puede ser diferentes frecuencias donde se haga la estadística, puede ser diario, semanal, mensual, trimestral, anual, y en base a eso voy viendo y controlando algún servicio, alguna cuestión particular que yo quiera analizar. ¿Qué puedo hacer en la biblioteca? Acá tenemos diferentes cuestiones. Puedo trabajar sobre lo administrativo, ¿no?, hacer algún estudio de costos, alguna cuestión sobre el personal, horas trabajadas en el año, en el mes, X, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los servicios, con los catálogos, las publicaciones periódicas, cuestiones técnicas, ¿no? Pedido de usuarios. Es más, hasta se podría analizar si el libro que no se usó o no se tomó en préstamo durante los 5 años va directamente a un expurgo, ¿no? O sea, esta estadística se realiza y luego se toma la decisión de sacar o discontinuar tal libro, por ejemplo, ¿no? O sea, se podría tomar esas decisiones. O con respecto al público, no sé, préstamos de sala, o sea, servicios entre las bibliotecas, o cuestiones no realizadas, o usuario que nunca tuvo un préstamo, se da de baja, bueno, ¿no? Sí, diferentes situaciones que se podrían establecer en la biblioteca. Y acá tenemos un ejemplo, que es una imagen nada más, como para tomar ejemplo, que también dentro de los valores de la base de datos podemos tener incorporado estadísticas, ¿no?, que también nos sirven para poder analizar a la biblioteca, ¿no? Cuestiones de historia, ¿no?, históricos, datos históricos, o también decir, bueno, esto me sirve para proyectar, ¿no? Estas tendencias me sirven para proyectar a futuro y podría analizar, incorporar o tener una meta, ¿no?, de incorporar tantas cantidades de usuarios. Perfecto. O sea que esto me sirve para poder
cumplir, digamos, todas mis funciones y evaluar las funciones. Esto sería todo lo que vimos la clase 1. Con respecto a la clase 2, vamos a pasar de hoja y vamos a hablar de la planificación dentro de la biblioteca. Y yo les pregunto con respecto a los proyectos. ¿Para qué pensamos un proyecto? ¿En una biblioteca o en lo que a ustedes se les ocurra? ¿Para qué se utilizan los proyectos? Y acá los escucho a ustedes. Quiero que se habiliten mediante el chat o mediante el sonido. Pensemos juntos para qué se hacen los proyectos. Y para mejorar el servicio. Para mejorar los servicios, ¿para qué más? ¿Para qué más podemos hacer? ¿Para incorporar? Sí, no para solo para incorporar mejorar, para mejorar el silencio, pues estoy viendo. No solo para mejorar el servicio, sino para incorporar a la comunidad, para escucharla, para abrir las puertas de la biblioteca a la comunidad y que la comunidad haga uso de la biblioteca, ofreciendo diferentes servicios o el espacio, ¿no? Como Bien, vimos o en sea, otras materias de integración. vos estás hablando de un objetivo de mejora, un objetivo de un servicio, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta la comunidad educativa. Perfecto. Y, bueno, acá no me están escribiendo en el chat. Prefiero que me hablen igual si. ¿Y para qué se utilizan y cómo lo pensamos? No solamente para mejora o algo. Ustedes tienen el objetivo. ¿Y qué hacen después? Porque ¿para qué está el proyecto? ¿Para qué está el proyecto? O sea, pensamos ¿En en qué esto. sentido? Sí, ¿para qué está el proyecto? Para aplicarlo. ¿Eh? Pero, o sea, si se hacen proyectos para aplicarlo. Para aplicarlo. Ya no Ya sé a dónde directamente, apuntas con no la para pregunta. evaluar. O sea, lo haces, lo tenés que hacer. Ah, mira, claro. Para hacer un plan de acción también. Un plan Primero, de acción, evaluar. ahí me gustó, sí. O Se puede sea, llevar a primero haces un cabo, proyecto pero de acción que tendrá diferentes pasos, o sea, evaluar exactamente. como Hacemos días diferentes y que pasos, no. establecemos, Claro. primero establecemos el objetivo, tengo ahí la manito. Después Sí. digo, bueno, ¿cómo llego a eso? Ujú. La idea Sí, siempre es hacerlo, pero podríamos tranquilamente decir, bueno, no se hace, ¿no? ¿Cuántos proyectos hay que no se llevaron a cabo? sí, sí. También depende mucho, o sea, ¿se escucha? Sí, Es que estoy en un café. Florencia. Digo, también, sí, también depende mucho del puesto que ocupa cada uno, porque a veces uno no tiene ninguna autoridad de aplicación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sector armamos un proyecto para presentarlo para que lo evalúen quien sí tiene por ahí poder de aplicación. Claro. Entonces, queda nada más que a modo de propuesta. Claro, sí, puede pasar tranquilamente. A veces uno tiene que pensar y delimitar estos pasos, como veníamos diciendo, y ver a esta autoridad si se quiere o no llevar a cabo, ¿no? Por eso digo, o sea, no siempre se van a llevar a cabo, es más, puede volver y que digan, no, cambiemos tal cosa, ¿no? O sea, pero en definitiva, estos pasos me establecen un lineamiento para saber lo que quiero hacer, ¿no? Yo tengo entonces mi estado futuro deseado, mi estado actual y qué cosas tengo que hacer hoy para poder llegar a hacer eso y cumplir este objetivo. Mejora, ampliación, lo que yo quiera, ¿no? El proyecto, si bien estamos pensando en una biblioteca, el proyecto es como genérico, ¿no? Esto es lo que me determina el lineamiento. Y después analizaré si ese lineamiento lo tengo que correr para la izquierda, para la derecha, porque el plan, ¿no? Que tiene el plan de acción, como recién dijo Silvina, tiene que ver con esto. Yo tengo la línea, sé para dónde voy,
pero no necesariamente me va a llevar el futuro a esa línea, pero sí yo puedo analizar cuánto se desvió de lo que yo tenía pensado hacer, ¿no? Es decir, el plan A es la línea recta. Y bueno, después, si pasar por el medio, porque ¿qué pasa? Yo el futuro no lo sé. Tengo un grado de incertidumbre, ¿no? Hay probabilidades. ¿Qué pasa hoy si en un mes cae el gobierno? Bueno, si yo tengo a cabo un proyecto en 4 meses y me va a afectar bastante, porque si, no sé, una devaluación más inflación, yo tengo que pensar esto para decir, bueno, qué propuestas hacer, ¿no? Y es más, si hay mucha diferencia entre la planificación y la ejecución, bueno, va a pasar, no sé, yo por ejemplo trabajo con los chicos de secundaria sobre la feria contable y se plantean costos que después no sé, se plantean en abril y en octubre son una risa, ¿no? Entonces hay que volver a actualizar todo, hay que volver a analizar, pero por lo menos ya tenemos el proyecto armado, es decir, la línea está, ¿no? O sea, para eso me sirve tener el proyecto. Yo tengo un lineamiento, actividades a seguir, que tienen cada uno sus tareas, y yo puedo llevar a cabo y ver si puedo cumplir este objetivo. Después analizaré si esto funcionó, si esto no funcionó, digamos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Alguien quiere agregar algo más? Pero esta sería nuestra idea de por qué hacemos esto, ¿no? Tenemos que prever situaciones que las tenemos que pensar hoy para llegar a ese estado futuro deseado, ¿ok? Bien, continuamos. ¿Cómo podemos elaborar un proyecto? Nosotros hoy, esta semana, este lunes, yo le subí un apunte que tiene, digamos, lineamientos, pautas, que no necesariamente tienen que cumplirse todas, pero sí, cuando uno piensa un proyecto, que me gustó, digamos, este apunte, tiene un lineamiento, que cosas que no podemos dejar de pensar, ¿no? Como la tarea del profesional. Si yo quiero establecer un objetivo en el largo plazo o en el mediano plazo, lo que sea, tengo que pensar ciertas cuestiones. Primero, el proyecto tiene que tener, ¿no? Este hilo conductor tiene que tener una denominación. Yo, como decía, quiero incorporar tal servicio en la biblioteca, quiero mejorar quiero acercarme a la comunidad, ¿no? Y bueno, y tiene que ser también esta denominación el disparador a todo lo que yo vaya a hacer en este proyecto. Entonces, acá, bueno, yo les voy a dar lineamientos que el apunte los tiene un poco más detallados, pero bueno, esto es como un resumen, ¿no? Porque dice no confundir el problema ni considerar el título como el equivalente a la solución del problema. O sea, acá tengo que tener cuidado cuando denomine el proyecto. Y acá un poco se vuelve, digamos, cuando lo quiero pensar, esta base, ¿no? Decir, bueno, ¿para dónde voy? Es lo que genera más dudas. Pero bueno, vamos a establecer un poquito lo que sería la denominación del proyecto. ¿Qué tiene que contener la denominación del proyecto? Yo tengo que pensar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y esto es la descripción. Tengo que hacer una descripción del proyecto. Después tengo que justificarlo. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la razón de ser de esto? ¿Cuál es el origen del proyecto? ¿No? Acá tengo que decir cuál es la organización que va a ser la responsable o lo que yo voy a considerar mi marco institucional. Tengo que ponerlo. Tengo que decir, bueno, la finalidad del proyecto es para esto. Mi objetivo, para qué se hace o qué espero, lo tengo que agregar, lo tengo que poner. El objetivo me va a decir que es algo más genérico, me va a llevar a establecer una meta. Mi meta es cuantificar el objetivo deseado. Entonces, ¿cuánto yo quiero hacer? ¿Qué es el servicio que yo quiero prestar? O hacia dónde yo quiero, pero estableciendo cantidades, ¿no? Concretas. Un vendedor va a decir, yo quiero para 2025 tener un 20% más en ventas. Eso es una meta, ¿sí? No solamente aumentar la venta, sino en cuánto. Ahí determino no solamente todo lo que o sea, es una línea de proyecto donde voy especificando cada vez más, ¿entiende? Desde la base
voy desarrollando, ramificando cómo lo voy a armar, ¿no? Este paso a paso. Luego tengo que decir para quién va a estar destinado este proyecto, que van a ser los usuarios, el bibliotecario, o sea, si voy a hacer un taller, bueno, ¿a quién va a estar destinado el taller? Si voy a hacer una alfabetización tecnológica, ¿quiénes son? El curso tal. Bueno, perfecto. Este curso es el usuario que va a estar destinado, van a ser los beneficiarios del proyecto. Después, el producto en sí, el resultado de toda mi actividad, que van a ser un resultado material o el servicio prestado. Va a ser esto, esto y esto, ¿no? O sea, se establece el producto, es decir, lo que yo quiero hacer. Y luego tendré que decir en dónde se va a hacer y qué va a abarcar, es decir, tanto la localización física o la cobertura espacial. ¿Dónde lo pienso yo realizar? ¿No? Entonces, estas cuestiones tienen que ver con la denominación del proyecto. Hasta acá estamos todos en la misma sintonía. Sí. Espero. Bien, luego yo tengo que ir un poquito más y tengo que decir, bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las tareas que van a ser parte de esas actividades? Tengo que detallar todas las actividades en fin, ¿no? De este objetivo que yo planteé en el primer punto. Esa sería como la segunda etapa. Entonces tengo que ver cómo lo voy a organizar, cómo va a ser la actividad, o sea, qué secuencia va a tener cada una, cómo las voy a complementizar, cómo las voy a mezclar, coordinar, y para que todo sea, ¿no? Esta secuencia sea coordinada. Lo tengo que pensar. Y acá tenemos una herramienta que viene de nuestro amigo Gantt, que es la calendarización del proyecto, también se llama así, porque lo que hago es ver las actividades que yo tengo con respecto al tiempo de ejecución que yo voy a tener. Vamos al diagrama, lo voy a explicar porque en el apunte no está explicado, está solo nombrado, pero me interesa ¿por qué? Porque acá tengo un desarrollo un poquito más de lo que es la calendarización y me ayuda a entender cómo voy a llegar este proyecto acá, cómo voy a llegar, digamos, la meta con la fecha, ¿no? ¿Quién es Gantt? Gantt trabajó con Taylor en lo que sería la administración científica, porque si vamos a la historia que lo vimos en el modelo de la administración científica, Taylor lo que hace es, que hay dos momentos de Taylor, primer periodo y segundo momento, pero el primer periodo hace una descomposición de las tareas, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué necesito? ¿Qué tareas yo necesito para la producción de tal bien? Entonces, viene Gantt y dice, bueno, yo hago un diagrama. Entonces, ¿qué hizo él? Puso todas las tareas y cuánto tiempo le llevaba la ejecución de cada tarea. Con esto, ¿qué hace Taylor? Puede lograr el tiempo normal de esa producción, ¿no? Y las tareas necesarias, que acá él lo llama como el camino crítico, ¿sí? Taylor lo llama el camino crítico, ¿qué tareas yo necesito reales para que esa transformación sea y que el producto sea? Entonces establece dos cosas. Primero, la producción normal, que a partir de acá, él lo que hace es establece el tiempo normal y ellos, bueno, establecen el tiempo de salario y dicen, bueno, superan la producción, tienen ¿no? más bueno, igual viene con toda la explicación del hombre económico, de que ellos siempre pensaban que el hombre se movía por la economía y establecen un sistema de salarios. Bien. Y segundo paso, este camino crítico, ¿qué hace? Eliminar los tiempos muertos, porque eran innecesarios ciertos o cuáles movimientos, eliminan todos los movimientos para que solo se trabaje en pos de la transformación del producto. Entonces, establece el diagrama y dice, bueno, esto es lo que se necesita y estos son los tiempos que necesita, ¿no? Nosotros lo llevamos, lo sacamos de contexto y lo llevamos al proyecto. El proyecto serían los pasos necesarios y el tiempo necesario para la ejecución de cada actividad. Y yo puedo tener en forma integrada todo el proyecto. Acá tenemos una explicación de qué es el diagrama, es un cronograma de barras, o sea, el tema de la programación de las actividades, la distribución de acuerdo a un calendario, está, después, bueno, tenemos el porcentaje de cada tarea, esto lo vamos a tener en cuenta de acuerdo al plazo previsto, este plazo o longitud, como dice ahí de barra, que es lo que va a tardar cada actividad
en llevarse a cabo, puede ser días, semanas, de acuerdo al proyecto, también pueden ser años, y lo que me permite ver es la frecuencia con cada actividad para poder tener todo en un gráfico, ¿sí? Esto es un gráfico, ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos ventajas y desventajas. ¿Qué me permite ver y qué cosas yo no voy a poder lograr en este gráfico? Primero, tengo esta cuestión de la información global del proyecto. Yo tengo todas las actividades que voy a poder necesitar para llevar a cabo esto. Es fácil de construir y se comprende. Desventaja no muestra la dependencia entre una y otra. Yo voy a poder poner 1, 2, 3, o tarea A, tarea B, tarea C, pero no me dice que una va en consecuencia de la otra. Y el porcentaje de ejecución de esa actividad es relativo, es subjetivo, digo. Va a depender, digamos, de la persona, o sea, puede tardar más o menos. Y para la construcción de este diagrama tenemos eje horizontal, eje vertical y lo que sería la intersección de estos ejes. El eje horizontal, que lo puedo poner abajo o arriba, depende de cómo lo quiera confeccionar, me va a indicar la escala de tiempo, o sea, semanas, días, mes, etc. La barra vertical me va a indicar todas las actividades necesarias para este proyecto. Y el bloque me va a indicar todo, digamos, cuánto dura cada actividad. Veámoslo, yo se los puse acá, en un ejemplo de un proyecto que tiene que ver con la alfabetización tecnológica. Entonces, arrancaría el 30 de septiembre y para el 4 de noviembre estaría, digamos, ejecutada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que programar la jornada, luego tengo que ver si los equipos funcionan, tendré que ver el mantenimiento o reparación, también lo tengo que tener en cuenta, realizar el mantenimiento, luego hacer los talleres y puedo hacer una jornada de cierre en la institución. Entonces, todo esto me lleva, cada tarea me lleva un tiempo prudente. Entonces voy diciendo, bueno, del 30 de septiembre hasta el 5 de octubre, y fíjense que puedo dejar días sin hacer nada, o como puede ser en la tarea del 20 de octubre, ¿no? Una empieza justo cuando termina la otra, o una puede empezar tiempo antes, ¿no? Yo siempre lo explico como si fuera que uno va a cocinar. O sea, hay elementos que tienen que empezar antes de la cocción, unos pueden empezar después, ¿no? O sea, tengo que tener en cuenta que ciertas actividades necesito que empiecen antes por digamos, la realización misma de la tarea, ¿no? Para tenerlo cuando termina en tiempo y forma. Entonces, ahí tengo que ir jugando con los tiempos. Y los tiempos me van a indicar que en tal momento ya lo voy a tener. Entonces, me permite tener una idea acabada del proyecto. ¿Sí? Fíjense. Proyecto, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Bien. Y luego, una vez que yo tengo esto, puedo determinar los recursos necesarios para este proyecto. Es decir, acá los tenemos: humanos, materiales, técnicos y financieros. Los humanos, personas capacitadas, qué necesito que tengan o cuántas personas voy a necesitar. Materiales, ¿no? Equipos, instrumentos, lo que es la infraestructura, herramientas, etc. Técnicos, qué tecnología voy a utilizar o qué técnicas voy a elegir, ¿no? Y los financieros tienen que ver con el dinero, los fondos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. O sea, ¿de dónde voy a obtener el dinero para poder ejecutar, digamos, esto, ¿no? Que termina siendo un presupuesto, un presuponer que voy a tener que usar tal y cual cosa, que después esto se traduce en costos, lo cual no vamos a desarrollar en esta etapa, pero sí son necesarios tener en cuenta porque obviamente del presupuesto voy a tener que llevarlo a cabo por cada recurso, cuánto me sale, cómo tengo que hacer, ¿no? Esto es para desarrollar mucho más. Pero sí tener en cuenta los recursos con respecto a lo que necesito para llevar a cabo. Si bien acá
¿Hay alguna duda con respecto a los pasos? Esto está igual desarrollado, sí un poquito más, porque como les digo, habla de costos y habla de la ejecución misma y de analizar los desvíos, analizar si ocurrió bien o no, que en esta materia no vamos a analizar eso, pero sí es importante saber que hay que hacerlo, ¿no? O sea, saber que es necesario establecer controles, si vamos a llevarlo a cabo, si se llevó, porque si, bueno, como decíamos, lineamiento, si ese lineamiento fue bien, si fue mal, qué pasó, analizar los desvíos, si fue una cuestión conjuntural, porque estamos en Argentina, por ejemplo, o porque, no sé, tal sector no lo tomó como una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso también lleva a análisis profundos, ¿no? No solamente de los costos, sino todo lo que implica llevar a cabo un proyecto. Hasta acá sería lo que nosotros vamos a ver en nuestra materia. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, si la presentación esta la podés subir porque es una buena síntesis Mira, lo iba siguiendo en el texto, pero ahora yo lo que voy a hacer, voy a pausar